encuentran? ¿Cómo les fue en el break? ¿Bien? ¿Aprovecharon para checar redes sociales? ¿Para publicar? Por ahí escuché un no. Bien, para publicar y participar en la rifa de la tablet y del Apple Watch. Recuerden que es importante que lo publiquen a través del hashtag Profit2018. Una fotografía compartiendo el evento y que además etiqueten a la persona con la cual a ustedes les interesa compartir que están el día de hoy aquí. Bien. Para continuar con nuestras conferencias del día de hoy, es un honor para mí presentar al siguiente expositor, al siguiente conferencista. Él es co-creador y cofundador de la marca Compaq. Y además de todo esto, él revolucionó la industria del software en México. Nos va a hablar de un tema que actualmente muchos tenemos en incertidumbre. ¿Quién ganará las próximas elecciones? ¿En quién estará en manos el futuro del país? ¿Qué pasa si mi empresa, qué va a pasar con mi empresa en cuestión de si gana uno u otro candidato? ¿Cómo será nuestro panorama dentro de 5 o 10 años? Es un elemento que ahorita pues no conocemos todos nosotros. Más adelante en meses pues comenzaremos con la parte de votación. Sin embargo, y sin más preámbulo, los dejo con la conferencia de Youda, quien es José Luis de Alba. Corre video. José Luis de Alba, evangelizador sobre temas de innovación, emprendimiento y transformador social, por su vivencia en InnoHub México y en Incipio Ventures, promotor del modelo de Venture Builder como el más adecuado para formación de startups. Con ustedes, José Luis de Alba, co-creador y cofundador de Compaq, precursor de la industria del software en México, con su ponencia Empresarios a pesar de todo. No, video. Es el video. Corre video. No, pero es un video de animación. Juan junto a María se hicieron de un patrimonio para ellos y sus hijos, su nuevo hogar en una linda colonia de la ciudad. Al principio tenían tranquilidad, convivían todos en orden y conservaban sus espacios limpios. A la colonia fueron llegando más familias de menor estatus social, con problemas morales, económicos y de drogadicción. Y de pronto, todo comenzó con un graffiti y continuó con un incremento de la inseguridad y de intranquilidad. Pasaron por un incidente con un vecino provocado por frecuentes fiestas, música en alto volumen y peleas por las noches y madrugadas, generando en Juan una situación de molestia constante. Juan se reunió con la junta de vecinos para externar sus quejas y buscar una solución a los problemas que los aquejaban, pero ya no podían hacer nada. Entonces Juan y María tomaron la decisión de vender la propiedad, pero la colonia se había devaluado por los residentes y los problemas de inseguridad que ahora habitan en ella, así que al final tardaron un tiempo en que les compraran la propiedad, ya que se devaluó un 35%.
pues no consideraron con anticipación los factores que influyen negativamente en su valor. Buenas tardes, amigas y amigos. Los factores que influyen en lo que algo tiene precio en el mercado no nada más están en lo que nosotros manejamos, sino en aquello que es inherente a lo que está alrededor de nosotros, la economía. ¿Y esto cómo influye en nosotros? Básicamente en que hacemos una inversión, pensamos que puede ser algo grandioso, como en este caso una familia invierte en una comunidad, la comunidad se ve muy bien, camina perfecto y empieza a cambiar el perfil de la zona. Eso nos ha sucedido y lo hemos visto en muchas ciudades en el mundo. Empieza a caer el barrio y ya las cosas no valen igual, ya no se vive a gusto, llega algún vecino ruidoso, incómodo, hay algún enfrentamiento y tenemos que salir. Y a veces, como esta familia, tenemos que vender nuestra casa. Hay un ejercicio mayor, nuestra empresa. Cuando estamos en una empresa, no nada más es el lugar que escogimos, la línea de productos que manejamos, sino todo el contexto. Y eso le está pasando hoy a Nicaragua. Nicaragua ha pasado por procesos donde en un momento hemos sentido que tenemos en ese escenario pasó de un momento de una dinastía, que era la dinastía Somoza, pasa a una democracia. Hay una junta de gabinete primero y hay un periodo del presidente Daniel Ortega que después de estar un periodo largo hay una elección que él confía que puede ser reelegido y le gana Violeta Chamorro. Violeta, viuda de Chamorro, le gana la elección porque había un componente ahí que después los estadísticos de las encuestas descubren que la gente no revela sus intenciones. Y cuando alguien controla la economía totalmente, en este modelo que vivían de una transición de una dictadura de un tipo hacia un gobierno que tampoco querían, gana Violeta Chamorro. Y luego hay 3 periodos de gobierno. Y de nuevo regresa Daniel Ortega. Hoy, en esta mañana, acaba de haber una reunión el día de ayer con el obispo y ya hay un decreto, prácticamente le están pidiendo que haya un gobierno de transición, que él renuncie y nombren un gobierno provisional que convoque elecciones. ¿Qué está pasando con Nicaragua? Básicamente está enfrentando un 88% de empresas informales. La economía ya no está generando lo que necesita el gobierno para que en un momento pueda recaudar lo suficiente y ese suficiente sirva para aumentar los servicios. Pero se está enfrentando un reajuste en el cual está solicitando un incremento de pago de los jubilados. Primera recomendación para todos ustedes, no confíen solamente en su jubilación del Seguro Social. No confíen solamente en lo que tengan en sus afores. La pregunta clave sería, ¿cuánto dinero ustedes están guardando? ¿En qué tipo de inversión están manejando? Preparándose para tener una jubilación digna. Hoy los ancianos salieron a la calle, pero no es el único caso. Los jóvenes están en protestas, pero también está pasando en España. ¿Cuál es la razón de esto? Que las variables que teníamos consideradas anteriormente están cambiando. Todos los modelos fueron diseñados para una población creciente y hoy la población no crece igual. La pirámide se convierte en un rombo y eso afecta a todos. Lo mismo está pasando en Venezuela. En Venezuela, después de estas situaciones que tienen hoy, la última noticia es que Kellogg cierra y ya no vamos a tener al tigre Toño ahí en Venezuela. Y le entregan la planta a los trabajadores y la pregunta sería, bueno, pueden fabricar las mismas hojuelas, ya no se llamarán el tigre Toño, pero el verdadero problema es que esa dinámica que existía socialmente se va perdiendo. ¿Qué nos esperamos en México? Esta sesión es para hablar de economía, pero la economía está tremendamente ligada con todo el escenario de la política y de lo que pasa, no nada más en México, sino en el mundo. Titulé esta sesión, esta plática con ustedes, empresarios a pesar de todo, porque tenemos que pensar siempre que hay que prepararnos para las peores condiciones. Prepárate para lo peor y espera lo mejor. Si México crece en ese rango, 2.5 a 3.5%, apenas vamos a estar sosteniendo el ritmo de absorción de los jóvenes y además condicionado a que baje la curva, porque ya la población de reposición es de 2.1 hijos por familia. En México ya estamos abajo. Después vamos a necesitar inmigrantes. Entonces, las premisas que hacemos se basan en proyecciones. Yo los invito a que investiguen, a que lean.
a que vean qué va a pasar no solamente con México, sino con el mundo. Y les voy a recomendar algunos libros de los cuales voy a extraer algunas ideas clave para ponerlos a reflexionar. El primero se llama Prisioneros de la Geografía. ¿Eso qué significa? Que estamos sujetos a un escenario donde las grandes potencias y la economía están diciéndonos cómo vamos. Este autor lo que nos habla es que eso no es casualidad, hay un diseño atrás de esto. Si ustedes observan en esta gráfica, Estados Unidos es una potencia que tiene dos mares, está tanto en el Atlántico como en el Pacífico. ¿Eso qué le permitió? Estados Unidos tuvo que partir de un escenario donde llegan y eran solamente 13 colonias. A diferencia de otros países como China, si ustedes observan a China, alrededor de China hay un grupo de países que pueden cercarlo. Estamos hablando de Corea, que tiene la fortuna de trabajar con Corea del Norte, pero si Corea del Norte se une con Corea del Sur, ahí le cierran la salida al mar en esa parte. Tiene enfrente también a Taiwán, que estamos hablando que eso es producto de cuando hubo guerra civil y Chiang Kai-shek migra a Taiwán y 2 millones de chinos que no vivían en Taiwán huyen de China continental y se van a Taiwán y forman el gobierno que es el que está ahí. Y por el otro, China, Mao, se va hacia el interior, hace la gran marcha, que es la que después le regresa y le permite el triunfo, y es lo que nosotros conocemos como China. Pero luego hacia abajo de Taiwán, estamos hablando que están por un lado, está Vietnam, que hoy tiene una gran influencia de Estados Unidos, Filipinas, y en la parte norte tenemos a Japón. Potencia que quiera ser dominante en los próximos 10 o 20 años tiene que ser una potencia naval. Hoy China está invirtiendo fuertemente en crecer como potencia naval. Revisemos ahora Estados Unidos y veamos, Estados Unidos con quién colinda. Colinda con México al sur y con Canadá al norte, y tiene toda América Latina que lo consideraba su patio trasero. Para crecer Estados Unidos tuvo que manejar un escenario, a diferencia de China, de crecer exponencialmente. ¿Qué quiere decir? Que se manejó primero en lo que eran las 13 colonias y posteriormente crece hacia lo que fue la parte que se consideraba de francesa y le compraron a Francia. Luego después pelean con España y se quedan con Cuba, se quedan con Filipinas. ¿Y quién seguía? México. China, por otro lado, hoy está viviendo ese escenario donde puede ser copada en su deseo de convertirse en una potencia global. También tenemos a Rusia. ¿Rusia qué está haciendo? Rusia, cuando después de que cae el muro de Berlín, empieza a perder territorio y se independizan algunos y forman sus países. Hoy Rusia lo que está viviendo es recobrar ese territorio. Se pelea con Ucrania y consigue el control de esa parte, infiltrando también. Hay muchos rusos ahí. Y perdió la parte norte, que es lo que es Estonia, Latvia y Lituania. Pero esa parte es importante, pero le cierra la salida al mar también al norte. Entonces Rusia, que ahora tiene la reelección de Putin, tiene que estar peleando en eso. ¿Qué tienen que ver con nosotros en México? Todo. Rusia es productor de petróleo, está peleando una batalla con Estados Unidos, no tiene suficientes recursos, depende del petróleo. Con Obama le bajaron el ingreso y le creó presión. Al final, todo lo que pasa en economía influye en el global. Y nos vamos a Estados Unidos. La población de origen latino en Estados Unidos es del 17.34%. Pero observen el sur. Tenemos un Nuevo México que tiene arriba del 40% de población latina. Siempre esas fronteras que tienen poblaciones mezcladas nunca son estables. ¿Cuál es la amenaza que tiene Estados Unidos? Que crezca esa población. Por eso Estados Unidos, desde el punto de vista estratégico, tiene que cerrar y sellar su frontera hacia el futuro. Hablaremos más adelante de esto. ¿Cuál es el origen de esos latinos que están en Estados Unidos? La mayor parte son mexicanos, 63% son mexicanos. Y esto, en términos económicos, ¿a dónde nos lleva? El crecimiento de las economías. En este momento, Estados Unidos tiene el mayor tamaño del Producto Interno Bruto. En 2015 es la potencia dominante, con 18 trillones americanos. Y luego le sigue China, en segundo lugar, con 11, pero creciendo aceleradamente. El señor George Friedman nos habla de qué sigue en los próximos 100 años. Y es un estudio que les recomiendo que analicen lo que estamos viendo hoy y qué sigue. Y lo que nos dice él es que el primer escenario de riesgo para Estados Unidos, ¿cuántos de ustedes han jugado Risk? Levanten la mano los que han jugado Risk, este juego de mesa.
¿Sí? ¿Nadie ha jugado Risk? Sí, por ahí veo algunos. ¿Cuál es el país o el territorio más difícil de defender en Risk? Europa. Europa tiene frentes por todos lados. ¿Cuál es el más fácil? Oceanía. Entonces siempre vamos a estar en un escenario donde las potencias dominantes, antes de enfrentarse militarmente, lo hacen comercialmente y con influencia. Entonces hoy estamos viviendo un juego que Estados Unidos es la potencia dominante. Estados Unidos hoy está librando una batalla en su propio territorio hacia el sur, que es América Latina. ¿Cuáles son los países que están influyendo más en nuestro territorio? Rusia, pero sobre todo China. China construyó en Nicaragua el estadio de fútbol. En Costa Rica el estadio de fútbol. Pero China le está ayudando a todos los países de América Latina. Venezuela le debe 50,000 millones de dólares, que está garantizado con el petróleo, pero hoy países están demandando y los acreedores de Venezuela están tratando de que se garantice la deuda con dinero de las exportaciones petroleras. Hace 2 días hay una noticia que Venezuela compró petróleo para entregárselo a Cuba, porque tiene un compromiso de entrega. Entonces estamos en un escenario donde se puede colapsar esa parte de la economía, pero China también está construyendo un canal, lo está construyendo en Nicaragua. ¿Para qué? Para poder circular libremente y no tener que pasar por el canal de Panamá. En los próximos años veremos cómo en el 2050 llegamos a tener 26% de latinos en la población total de Estados Unidos. Y eso va a afectar la relación, porque se convierte para efectos prácticos en una amenaza. Entonces la pregunta que nos debemos de hacer es, yo como empresario, ¿qué tengo que hacer? Y para decirles un poco más de esto, voy a invitar a que me acompañe aquí en el podio a un inversor, voy a invitar a un tejano, un amigo tejano que va a estar con nosotros en este momento y permítanme ir por él, por favor. Bien, mis amigos, ya aquí está con ustedes. Está Yoda de Texas. Yo soy de Houston, mi nombre es Yoda González, por favor. No soy González, soy González. Entonces, el escenario aquí es que estamos en un momento en Estados Unidos que tenemos que cuidar nuestras inversiones. Y esas inversiones tenemos que hacer lo que sea. Para eso tenemos a instrumentos como la CIA, que trabaja para nosotros y que hace investigaciones y tiene que hacer intervenciones. Si algo va mal, se los encargamos a la CIA y le decimos, bueno, usted hágalo, pero yo no me entero. Y por ahí está el señor Oliver North, que se encargó de hacer un proceso, hoy regresa a la política en Estados Unidos. Entonces, al final de cuentas, Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos. La población de Estados Unidos está amenazada porque nosotros, los WASP, los blancos, anglosajones y protestantes, estamos siendo amenazados porque está decreciendo la población blanca. Está creciendo la población latina, está creciendo otra población que no es tan, hablan raro, pero son los asiáticos, y nos amenazan nuestro estilo de vida. Y tenemos que votar a alguien que pare esto. Y por eso votamos a Trump, para que no lleguen. Tenemos que pararlos, tenemos que construir un muro, porque tenemos que proteger la seguridad de Estados Unidos. Y hoy tenemos que cuidarnos de unos señores que quieren ganarnos en esta carrera, que son los chinos. Eso, ¿por qué está amenazado? Porque la economía global para el 2050, China, en términos también de intercambio local, ya hoy es número 1. Los que hemos viajado, yo acabo de regresar de China, en Taiwán, Corea y Hong Kong, y una de las cosas que observas es que son muy orgullosos de su país. En China los abuelos le dicen Yeye. Mao Yeye es el abuelo Mao, y lo quieren como no se imaginan. Y chinos occidentales que en un momento dado
viven en Occidente, son chinos, regresan a su país y son muy orgullosos. Una inversión impresionante que sigue creciendo, pero además están recuperando a su talento, le están ofreciendo a los chinos que viven en Estados Unidos y otros países que regresen a poner compañías para hacer crecer la economía china. Y ese modelo básicamente ¿cómo afecta? Porque en China ellos quieren crecer y nosotros no lo estamos haciendo bien en Estados Unidos. Estados Unidos pasará a ser la tercera potencia en el 2050. Y cuidado, México como crece, que no aparece en los primeros, podría ser la séptima potencia y es nuestra vecina. Tenemos que contenerla. Los próximos 10 años habla de que en este momento el enfrentamiento de Estados Unidos es 2030, 2040, es Rusia y China. Pero también habla que en el 2080 el enemigo será México. ¿Por qué? Por esa parte que es en medio de los países y que puede amenazar su estatus y sobre todo el perfil de los guardias. Y nosotros en México, ¿qué tendríamos que hacer? Pensemos en el futuro. México 2020 ya está aquí enfrente. Este es un estudio que se realizó, y me quito esto, ya, se va el americano, lo retiramos, me quedo por acá. Y hablo de México. ¿Y México qué futuro tiene? Se hizo un estudio que se llamó México 2020 y fue una prospectiva, un ejercicio de escenarios 25 años hacia adelante. Y ese ejercicio ¿de qué nos hablaba? Comienza con un sexenio de transición, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que llega muy cuestionado por una elección en la que se duda, se habla, se ponen números sobre la mesa. Milagrosamente un partido político pierde la elección, aún teniendo un porcentaje que le daba presencia en el Congreso, el Partido Demócrata Mexicano, en los Altos de Jalisco, pierde su registro, hay un movimiento allí, pero en ese momento el PRI, que era la institución que controlaba el país, porque en aquel entonces había una premisa, el PRI como partido, la religión católica y las Chivas como equipo de fútbol. Y no se me enojen porque hoy estamos más democratizados, hay de todo, la final no es ningún equipo clásico, pues entonces póngale sus porras o gana el cielo o gana el infierno. Va ganando el cielo, entonces vamos a ver qué pasa en la final. Entonces, en esa encrucijada, México se enfrenta norte, sur, este, oeste, dos potencias dominantes que eran Rusia y Estados Unidos. Cae el muro de Berlín y en ese momento los países del norte, que eran los desarrollados contra los países del sur. México en aquel entonces estaba jugando en lo que le llamaban los no alineados. ¿Cómo afecta la economía? Todo. Veníamos de una crisis que fueron los 12 años que hemos vivido donde la economía se disparó. Los que recuerdan eso, estamos hablando que hubo una inflación altísima, mucha gente perdió sus casas, empresas, etcétera. Entonces el escenario que vivimos hoy es, regresemos en el tiempo y digamos, si hubiéramos tomado una decisión adecuada en aquel entonces, ¿qué hubiéramos hecho? Y hoy, frente al futuro, con propuestas que se encuentran, que es lo que más va a afectar nuestra economía y hacia el mundo, ¿cómo vemos? Y el estudio de México 2020 nos habla de eso, nos habla de 4 escenarios. Primer escenario, un rincón cerca del cielo. Quiere decir que hay más institucionalidad y hay más beneficio colectivo. En el segundo escenario, nosotros los pobres y ustedes los ricos. Quiere decir que hay más crecimiento e institucionalidad, pero en un momento dado estamos hablando de que solamente para unos cuantos. Solamente unos cuantos les va bien. La macro está muy bien y la micro no. Tercer escenario, mentiras piadosas. Hay beneficio colectivo, les dan a todos seguridad social, oportunidad de que tengan algún empleo, aunque sea de baja remuneración. La gente está más contenta, pero no hay instituciones. Hay un poder centralizado que hace y deshace. Y el cuarto, estamos hablando de los olvidados. Nos vamos a un escenario muy peligroso donde puede haber inestabilidad total. ¿Cómo se definen cada uno de ellos? En un rincón cerca del cielo, este es el escenario en el que como nación, imagínense que esto no decimos México 2020, decimos México 2050. Ya somos la séptima potencia del mundo. ¿Cómo quieren que nos veamos? Este es el escenario en que como nación, los mexicanos con la suma de sus actos eligieron en el 2018 escapar un futuro de más o peor de lo mismo y construir en cambio uno de nuevas reglas de convivencia formal. Dejaron atrás el sálvese quien pueda. Segundo escenario, aquí no pasa nada o mejor pasa todo pero no pasa nada.
El lema en los sectores público y privado es: danos las próximas 24 horas para sobrevivir. Tercer escenario, mentiras piadosas. En el reino de la medianía, medio que nos va bien, medio que nos mantenemos a flote, medio que trabajan, medio que les pagamos, pero sin brillo, sin expectativas de mejora. Bajo la ley del mínimo esfuerzo individual, mantenemos a flote un viejo barco colectivo. Los olvidados, cuarto escenario, la pesadilla hecha realidad. Vencidos por la falta de creatividad y de inercia, los mexicanos van de crisis en crisis y los más valiosos de sus hijos escapan a su destino. Y como ya saben otros idiomas, como viajan, como han explorado, no regresan a su patria y se olvidan de su país. Es un país en huida. En este momento hay 1.8 millones de venezolanos en Colombia. Yo he estado 4 veces, fui el año pasado a Colombia, fui este año y se nota la diferencia. Tenemos pandillas en un momento ahí que roban relojes en los lugares públicos. ¿El escenario cuál es? No quiere decir que tampoco tenemos que pensar en un escenario donde digo, oye, nos mueve el miedo, pero lo que tenemos que decir es qué tenemos que producir para que tengamos un futuro como Costa Rica, que también está teniendo sus problemas, pero qué tenemos que hacer para que tengamos un país como Suiza, que no tiene recursos naturales y es una potencia. ¿Qué tenemos que hacer como Japón, que es una potencia y en un momento dado no todo lo importa prácticamente? Eso nos lleva a lo que todos enfrentamos en la vida. Cuando nos enfrentamos a una problemática, tenemos una situación. Y viene desde que si nos vamos a casar o no nos vamos a casar. Nos vamos a casar con fulanita o con sutanita. Hay un libro que les recomiendo que se llama El directivo racional de Kepner en Trigo, sobre todo a las chicas. Oye, que el marido que me tocó, pues ni que le hubiera tocado en una rifa. Yo le voy a quitar lo borracho, pues tampoco. La familia no me gusta, imagínense lo de suegra, pero él es muy bueno. Señores, nosotros escogemos, tenemos una situación, tenemos que pedir información y hoy los jóvenes tienen tiempo para conocerse y solo se la pasan reconociéndose. En lugar de conocerse, se reconocen. Pues bueno, haga las dos cosas, cuando menos, pregúntele cuántos hijos quiere, cómo van a ser, dónde van a vivir, qué quieren hacer en el futuro y si van a tener apoyo de sus padres, mejor. Eso los va a llevar a lo que acabo de mencionar, que son circunstancias. Eso nos permite que definamos escenarios. Si me caso con Juana, así me caso con Petra. Con esos nombres mejor no me caso, diría alguien. Pero bueno, en ese escenario dicen, decido casarme. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, el papá de Petra tiene un buen negocio, yo no he encontrado trabajo. Pues bueno, me sacrifico y tomará una decisión. ¿Y eso qué va a pasar? Esa decisión va a producir esa consecuencia. Entonces, hoy tenemos que estudiar esto para nuestra empresa y la economía. ¿Y cómo afecta esto? Yo no quise manejar esta plática dándole cifras. ¿Cuál es el PIB? ¿Cómo se va a manejar? Nada más voy a usar una gráfica enseguida ahí. Pero lo que uno hace en estos escenarios es decir, a ver, este señor, ¿qué dice y cómo afecta a la economía? ¿Cómo va a crecer la economía global? Que se llama Producto Interno Bruto. ¿Cuál va a ser el PIB sectorial? Es el sector en el que me muevo. Si yo estoy en el turismo, ¿qué tanto va a crecer el turismo? ¿Qué tanto va a crecer la minería? ¿Qué tanto va a crecer la manufactura, la construcción? ¿Cuál va a ser la inflación? Si el gobierno empieza, como antes se hacía, a emitir dinero, vamos a tener inflación. Hoy el único mandato del Banco de México es controlar la inflación. Estados Unidos tiene 2 mandatos, crecimiento e inflación, pero también ahí tienen un problema, pero lo compensan porque es lo que se llama el lugar seguro. La expresión en inglés es flight to safe, flight to quality. Cuando hay una crisis, aunque sea dentro de Estados Unidos, la gente vuela y deposita su dinero en dólares, porque es donde lo siente seguro. ¿Por qué? Por las instituciones. Esa es la diferencia. La tasa de interés aumenta la inflación y ¿qué pasa con lo que yo pago? Por eso la mayor parte de los mexicanos hoy compran una casa y ¿qué piden? Tasa fija, porque ya aprendimos, ¿sí? El que se quema con la leche hasta el jocoque le sopla. Pues, así de sencillo. Yo no voy a agarrar un crédito a tasa variable porque me puede matar, ya aprendí, me explico. Así de sencillo. La paridad.
todo esto, y también aquí, no es culpa de nuestros gobernantes a veces que se mueve la paridad. ¿Por qué se está moviendo? Por la negociación del TLC. Se está moviendo porque en un momento Estados Unidos rompe su pacto con Irán para dejarlo tranquilo y sube el precio de la gasolina y sus socios europeos empiezan a presionarlo. Este es un escenario global donde también los señores que están a cargo no tienen todas las canicas. A eso, ¿cómo se llaman? Variables exógenas. Entonces tenemos que cuidar lo que pasa afuera que nos afecta adentro. Y en consecuencia, todo esto nos define la inversión. Y al final, el empleo. Si una economía va mal, lo último que se recupera es el empleo. A pesar de que Obama hizo un buen trabajo y estuvo 8 años en eso, el que está recibiendo el beneficio de la recuperación total del empleo es ahora Trump, un año después de que entró. Se tardó 9 años. ¿Eso a qué nos lleva? A que les recomiendo que analicen cómo son los escenarios que se están presentando para estas variables. Como el dólar llegó a 20.20, por lo que mencionábamos antes, no nada más depende. Oye, que influye si algún candidato puede ganar. Esto es cierto, sí puede influir, pero no es el factor único que define esto. Renegociación del TLC, claro, nos afecta si hay una negociación adecuada, pero también nuestros funcionarios tienen que lograr una negociación que se acorde también a los objetivos de los mexicanos. Y para eso está el cuarto de adjunto, donde están los empresarios señalando los efectos que debe de tener. Descarta la IP, pactar TLC en fecha límite. Eso es como decir, ya te tienes que casar mañana. Bueno, si voy a recibir una herencia de $50 millones y tengo que estar casado, pues bueno, búscate a alguien cuando menos que te entiendas y que fácilmente te puedas divorciar. Así de sencillo. Eso es, en Estados Unidos le llaman y otros países amor a primera vista. ¿Sí? Entonces, Guajardo no prevé acuerdo del TLC, el Tratado de Libre Comercio, para mañana. Pues claro que no. Kim amenaza con anular la cumbre con Trump por maniobras, Estados Unidos y con Surcorea. ¿Cómo influye? Ya lo comentamos. De medio de todo esto está la batalla con China. Y China, que está buscando también tomar eso en su batalla permanente, y nosotros estamos en medio porque nos consideran el patio de atrás. Y luego tenemos las elecciones. En todos los factores que mencioné antes nos afecta la elección. ¿Y esa elección cómo viene? Pues tenemos un escenario donde se ha hecho un gasto impresionante en imagen desde los gobiernos, no nada más federal, sino estatal. Y como lo vi en esta caricatura, explíquenos por qué no es una grosería el sobregiro en imágenes, el sobregasto. Oye, en lugar de haber metido más en lo que atañe a los mexicanos, lo gastas en promover la imagen. ¿Por qué? Hoy aparece un estudio en el periódico de los que eran precandidatos presidenciales en el gabinete actual, donde gastaron en imagen. Tenemos que meter reglas. Ciudadanos por transparencia, México posible. Tenemos que trabajar y decir, señores, este es tu tope, no puedes gastar más de esto. Tenemos que desacostumbrarnos los mexicanos a que inaugure la obra el presidente, el gobernador o el presidente municipal, y eso lo pedimos todos. Usted váyase a trabajar, señor, inaugure el día que puede, porque luego no abren la obra, porque hasta que puede el gobernador. No puede ser, no puede ser. Los candidatos, ya hay uno menos, ya hay una menos. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, no está en riesgo mi campaña. Eso lo dijo el día anterior a su renuncia. Pero llegó el temblor. Y el meme dice que como el temblor ya rebasaba los puntos que ella tenía, pues mejor se fue. Entonces, el escenario, ¿cuál fue? Que estaba en un evento con empresarios, tiembla, sale y luego ya anuncia que se retira. ¿Qué es lo que pasa? La regla en las campañas presidenciales y en cualquier campaña son, las elecciones se ganan con 3 cosas. Dinero, dinero, dinero. Y cuando uno es independiente, en un momento dado, eso afecta. Muy diferente a una campaña local, como la de Kumamoto como diputado, que no requieres una cantidad tan fuerte, una presencia en medios tan fuerte. Cuando tienes a alguien como el Bronco, que la sociedad está descontenta, ganas una gubernatura. Pero en el caso de Margarita, renuncia al financiamiento público, pues no vas a tener dinero para aguantar la carrera. Hoy Kumamoto, en encuestas, está peleando con lo que es el Frente, con Castañeda localmente, y es una elección que va aparejando. ¿Qué ganará? Pues depende de la sociedad, porque los políticos pueden decir algo y pasa lo que la gente quiera, al final de cuentas. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mano? ¿Qué futuro queremos? Y este meme que
que le piden licencia, perdí imagen aquí, le piden licencia a Margarita, le dicen, no te preocupes, paciencia Margarita, esto apenas inicia. Acuérdense que hay un escenario, si gana Anaya, ella se puede ir regresar al PAN y hacer su pelea adentro de lo que fue su partido, o puede formar otro partido, porque ganó cierta credibilidad. Entonces, los políticos terminan hasta que se mueren, ¿eh? Los amigos son buenos hasta que se muere el amigo. Las personas son buenas hasta que se murió. Y aún después de muerto, algunos pueden decir qué bueno era el compadre y se están acordando en el fondo de que les había hecho 2 o 3 travesuras. Entonces ya son 4 candidatos. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cuál es el escenario? Tan importante como el presidente es la composición del Congreso. Y más importante en este periodo. ¿Y qué pasa? Hay un escenario en el que en un momento el mínimo que pueden tener un partido, ahí está dibujado, quiere decir que si en un momento la alianza que está detrás de Andrés Manuel consiguiera 115 votos por Morena, 36 por el Partido del Trabajo y 44 por el Partido de Encuentro Social, hay otro donde en un momento tiene la mayoría del Congreso y esto se mueve. Pero observen al Partido Encuentro Social, puede ir de 44 diputados a 66 y eso se estará moviendo. ¿Qué significa? El Partido Encuentro Social es un partido evangélico. Tiene ideas diferentes y en un momento, ¿qué pasa? Que aún dentro de la conformación de Andrés Manuel puede actuar como una bisagra. Eso decide muchas elecciones. Eso se llaman partidos de amortiguamiento. Bien, explico esto rápidamente. ¿Cómo se mueven las influencias en la economía? Esto es de Colegio de México. Se decía antes, cuando había un solo partido político, que el presidente escogía a su sucesor en base a la influencia y lo que existía atrás, entre lo que representaba lo más social, que era la CTM y los sindicatos, el PRI como partido político y el ejército. Y por el otro lado, la parte empresarial, representada por la Iglesia, los Estados Unidos y el empresariado mexicano, que defendían sus intereses. Recuerden que Estados Unidos considera a México como parte de su territorio estratégico. La mayor parte de nuestras exportaciones, nuestra inversión, etcétera, vienen de allá. Y luego se daba un escenario donde se hablaba de la teoría del péndulo. Llegaba un presidente muy de izquierda, luego llegaba otro de derecha, pero dentro del sistema. Eso se rompió. Y entonces ahora lo que tenemos es un escenario donde están peleando, 2 que están peleando ser punteros. Yo aquí estoy tomando 2 referencias, una que la pueden consultar libremente que se llama Polo Polls, pueden checarlo, y otro que es Massive Caller, que ahí hay un fenómeno de suscripción y hacen encuestas. Hoy acaba de aparecer una encuesta, el día de hoy, la podían checar, donde después de lo que vino ahí pueden observar un descenso de Andrés Manuel y un ascenso de Anaya, pero también un ascenso de Mid. Hoy baja un poco también, sube Andrés Manuel, baja Anaya un poco y el PRI también más o menos queda estable. Entonces aquí hay una pelea donde hay 2 punteros, hay uno que está peleando por colocarse en segundo lugar y lo que estamos viviendo es el voto útil. ¿Cómo afecta a mi economía? Todo. ¿Qué va a pasar? Entonces lo que uno tendría que preguntarse y decir, ¿qué va a pasar con este señor? Pero ahí también yo los invito a que sean positivos. ¿Por qué? Porque también, ¿cuántos de ustedes tuvieron un problema el fin de semana porque no pudieron sacar dinero de su cajero? ¿Sí? Los que están en Banamex, Banorte, hubo transferencias de 200 a 300 mil pesos que se quedaron en el aire y que pudieron haber consecuencias. Y nos enteramos hoy que Banco de México no tenía una dirección de ciberseguridad con la fortaleza necesaria. Ya renunció la encargada de todo lo que es el manejo de pasarela de pagos. Apenas le van a entrar. La pregunta sería, ¿ustedes ya están? ¿Ustedes ya tienen en su compañía, si está cada vez yéndose a tecnologías, un esquema de verdadera ciberseguridad? ¿Están protegiendo su patrimonio? O sea, lo que tenemos que hacer es prepararnos para el peor escenario, pero pensar siempre en el mejor escenario. Otro ejemplo, mi hija se va a casar con alguien que no me gusta. Pues tomen precauciones, no le pueden decir porque el amor es un estado de enajenación mental. La gente se vuelve loca y pues ahí ya no le puedes decir nada. Lo que tienen que hacer es entrenar y dar los mecanismos para eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Enseñarlos, darles libertad para que puedan escoger. Y los hijos también, si están preparándolos para que sean empresarios, soltarles poco a poco. Apóyalos con dinero para que hagan su empresa o entren de socios y que pierdan.
Eso se llama Lean Startup. Tienes que enseñarte perdiendo, pierde poquito, aprende y con eso vas desarrollando una capacidad. Bueno, para esta última parte que quiero que sea muy motivante para ustedes, voy a invitar a un amigo que es un startupero para que se incorpore aquí con nosotros. Entonces, un momentito, por favor. No, ese se queda allá. Bueno, chicos, lo que no saben, a mis 63 años ya vestirme como alguien de 23 no es tan fácil y hasta tuve un calambre ahí atrás. Bueno, ni modo. Pero el escenario es que tenemos que pensar como startuperos. Y bueno, ya no termino el look, pero se convierte y se hace un short, pero pues imagínenselo. Pues ya no vaya a empezar y empiecen a decir mucha ropa, ¿no? O empiecen a decir, wow, Figo, y empiecen las chicas a pedir aquí una show personal. Bien, ¿a qué estamos entrando? Estamos entrando a una época diferente. Estamos entrando a algo donde un 35% de los chicos y chicas que van a votar en esta elección son millennials. ¿Cómo son los millennials? Primero tenemos que asumir que están orgullosos de México. O sea, tenemos que pensar en términos chingonométricos. O sea, no estamos hablando de que tengan que ser nuestros hijos y nuestras empresas chingonas. Tienen que ser chingonométricas. Y si no hacemos eso, no tenemos futuro. Si ustedes no piensan que sus hijos deben ser unos chingones, entonces no están haciendo la inversión necesaria en ellos para que mentalmente, emocionalmente y con todo lo que hagan por ellos en sus empresas, en su trabajo, sean triunfadores. ¿Y a qué se enfrentan? A un cambio donde todos los paradigmas que tenemos están sujetos a cuestionamiento. Estamos hablando de robótica, estamos hablando de realidad aumentada, estamos hablando de Big Data, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando que los contadores, un porcentaje muy alto de ellos, si no cambian de función, lo sustituye una máquina de inteligencia artificial, un modelo, deep learning, que los abogados, mucho del trabajo operativo lo van a sustituir. Todo lo que sea operativo en un momento cambia. Entonces la verdadera pregunta es: ¿qué estoy haciendo yo para construirme el futuro? Automatización, el reto. 800 millones de empleos se prevén a escala mundial que se perderán en el 2050. ¿Está mi empleo en eso? ¿Está el empleo de mi hijo? ¿Qué tengo que pensar? ¿Cómo le doy armas? ¿Cómo le doy instrumentos? ¿Cómo me doy yo mismo y mi empresa instrumentos? Primero, tienen que ser políglotas, cuando menos 3 idiomas. Olvídense nada más del inglés. Tienen que hablar el español, el inglés y algún idioma más, el alemán, el francés, el italiano, el chino, el mandarín, para que estén dispuestos a que vivan en un mundo global. Que tengan experiencias globales. Si además tocan un instrumento y cocinan, en cualquier lugar del mundo pueden vivir. Así de sencillo, en cualquier lugar. Si además el chico es bueno, se va a Nueva Zelanda, porque allá hasta las chicas de la profesión más vieja del mundo, o chicos, encuentran trabajo. Están aceptando profesionales del sexo en Nueva Zelanda. Le dicen, si no saben de otra, pues perfeccionen esas habilidades. Y aquí que los invito a que piensen en el futuro. ¿Qué futuro se imaginan? O sea, y aquí lo que les diría, habemos 2 tipos de manejo en el mundo, 2 tipos de personas. ¿Vibramos en alta frecuencia o vibramos en baja frecuencia? Cuando empecé esta plática, los bajé a baja frecuencia, los llevé a baja frecuencia. Ustedes estaban preocupados por el futuro, estaban pensando, ¿qué carajos va a pasar? Algunos dirían, ¡me voy a morir! Sí, señores.
Lo que necesitan es llegar, tocar el piso y decir, de aquí tengo que pensar qué hago, porque yo, y tengo que decretar eso, soy triunfador. Entonces, ¿qué tienen que pensar? ¿Qué herramientas necesito? Les sugiero, también hay una versión en español que habla de liderando desde el futuro emergente. ¿Qué quiere decir? Pensar en cómo quiero que sea el mundo, y eso empieza por imaginarlo. Ustedes quieren que sus hijos sean triunfadores, véanse ustedes triunfadores. Yo me veo con mi mujer a los 90, 100 años de edad, caminando profundamente enamorado en la playa, nuestros hijos realizados y a lo mejor hasta ñoños, tenemos bisnietos y demás. O sea, imagínense el futuro. Si ustedes no piensan en eso, no lo realizan. Creer es crear. ¿Y eso qué significa? Este libro, ¿qué nos habla? Que tenemos que cambiar el modelo de un modelo egoísta a un modelo ecologista, donde incluimos toda una mente y nos cuestionamos dónde estamos parados. Y los de mayor edad, los que sean como yo, que sean baby boomers o de generación X, que pregúntense, ¿qué puede aportar este joven? ¿Y yo qué tengo? Yo tengo experiencia, he tenido vivencias, lo puedo ayudar, tengo recursos. Hoy hay una capa de la población de entre los 50, 60, 65 años que puede viajar mucho más. ¿Y eso afecta qué? Afecta la parte ecológica, la parte social, la parte espiritual. Tenemos que trabajar en desarrollar todo al mismo tiempo. No podemos construir una empresa contaminando. Y aquí los invito a que piensen en ustedes mismos y hoy se regresen a su casa y a su trabajo preguntándose, y este es el propósito, donde se conjuntan 4 cosas. Es el Ikigai, aquello que me gusta hacer, lo que hago bien, lo que me pagan por ello y lo que le sirve al mundo. Eso es el propósito. Estoy feliz. ¿Están haciendo lo que los hace felices? Si están en un trabajo solamente porque no encuentran otro, hagan una búsqueda sistémica y encuentren el que sea su trabajo ideal. Si están en un trabajo porque en un momento dado no sirven al mundo ahí, dicen, oye, aquí no puedo ayudar a otros, bueno, comprométanse en una causa social después de su trabajo. ¿Eso qué los lleva? A que sean felices. Si ustedes son felices, hasta la salud mejora. Si ustedes están trabajando en un lugar donde no están a gusto, van a empezar a tener problemas. Tienen estrés, se enferman de cáncer y su familia lo va a pagar. Aquí el reto, ¿cuál es? Sean felices. Y la empresa, ¿qué tienen que hacer? La empresa tiene que trabajarla para que esté alineada con eso. ¿Y qué tiene que ver con eso? ¿Qué están haciendo con sus colaboradores? O sea, el efecto que tenemos hoy no es nada más que tengan un candidato a una visión de país, es lo que hemos provocado. ¿Cuántos empresarios no cierran la empresa para que no acumulen antigüedad sus colaboradores? ¿Cuántos empresarios no despiden injustificadamente? ¿Cuántos empresarios entre ustedes pagan a sus colaboradores? Hay 7 de cada 10 chicos hoy que ganan menos de 9,500 pesos. Y eso es el nivel de subsistencia. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Preguntémonos qué estamos haciendo para que tengamos ese escenario. Gente que nos quiere acuchillar, y no nada más a los grandes empresarios, los quieren acuchillar, porque son injustos. Entonces, esos son las startups. Las startups, ¿qué hacen? Invitan a la creación de la riqueza, dan stock options, dan bonos. Te pago el promedio del sueldo o abajo, pero te pongo un reto para que crezcamos, porque si te pago mucho, llega una mala época y tronamos los dos. Yo les pido ahora que se pongan de pie, por favor, que me sigan en este ejercicio y empiecen a cambiar su ADN y lo hagan vibrar en alta frecuencia. Porque el problema es que todos los políticos, los que están afuera, nos están haciendo que lleguemos a un enfrentamiento que va a producir lo mismo que está pasando en Estados Unidos con Trump. Una sociedad dividida, pase lo que pase, gane quien gane, yo soy un ganador. Atrévete, todo esto está en ti. Griten conmigo, atrévete. ¡Atrévete! Griten conmigo, atrévete, atrévete. De nuevo, atrévete, atrévete, atrévete. Muchas gracias. Agradecemos a José Luis de Alba. ¿Me permites, José Luis, un momento de este lado, por favor? Agradecemos a José Luis de Alba por esta importante conferencia que nos dio el día de hoy. Definitivamente nos llevaste desde el panorama mundial hasta el panorama de México, de cómo estamos y hasta dónde vamos, ¿no? Creo que en este momento nos sentimos con un poco más de certidumbre al respecto. Agradezco tu participación.
pues, de parte de la comunidad de Compa aquí. Muchas gracias por estar el día de hoy en Profit 2018. Muchas un gracias. gusto y un placer. Igualmente. Muchas Bye, gracias, bye. José Luis de Bye, Alba. bye. Bien.